Hermanos amados, bienvenidos a este viernes de estudio, video viernes, donde seguimos con nuestras lecciones de Conociendo a Dios. Ya estamos en la lección número 27 y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la lección. En la primera parte, que si es que no ha visto esta lección, le invito y le ruego, le animo a que vea la lección, la primera parte de la lección 27. Aprendimos que Dios es un Dios celoso y principalmente es que Dios no comparte su gloria con ningún otro, ¿sí? Ya sea usted mismo, por andar en la carne, egocéntrico, o como en el Antiguo Testamento veíamos, los ídolos y los dioses extraños que el pueblo de Israel adoró, ¿sí? Pero básicamente Dios protege la relación que tiene con sus hijos, con su gente, ¿no? Para Israel, que fue el pueblo escogido, Dios protegía eso muchísimo, esa relación de intimidad con ellos y que fueron escogidos para su gloria, ¿sí? Así como con nosotros, los creyentes, fuimos escogidos para ser de Él. Y este concepto, que es algo que solamente por el Espíritu Santo se lo puede entender, Pablo lo tenía muy claro. Él, cuando él se presenta en las cartas, él dice que es esclavo de Jesucristo, ¿sí? Apóstol de, esa palabra de muestra de pertenencia y de nadie más, ¿sí? Y esto solamente el Espíritu Santo, al conocerle a Él, al conocer lo que Él ha hecho, al entender la obra terminada de la cruz, de lo que nos ha pasado a nosotros en Cristo Jesús, nuestra identificación con Él, tanto en la resurrección, perdón, en la crucifixión, en la sepultura, en la resurrección y en la ascensión de Jesucristo, afecta a cómo nosotros vemos las cosas, ¿sí? Y darnos cuenta que la única razón por la que Dios nos trata así es por su gracia. Es un regalo inmerecido, nos trata con misericordia, es decir, no nos da lo que nos merecemos, más bien nos da su gracia, un Salvador que nos salvó, cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar, y Dios, que en su celo no comparte eso con nadie. Si no somos buenos por nosotros mismos y tampoco somos buenos por las circunstancias o por el gobierno o por la familia de nombre o que he sido bien criado, ¿no? No, realmente estamos salvos y podemos vivir aquí en esta vida únicamente por su gracia. Entonces, esa era la primera parte del estudio y ahora vamos a la segunda parte, que tiene que ver con el conocerle a Él. Los israelitas, sí, murieron en el desierto después de que no creyeron a la palabra de Dios y durante 40 años toda una generación que no creyó murió, ¿sí? Y es ahora Dios que va a introducir al pueblo de Israel a Canaán, ¿sí? Entonces, quisiera que revisen conmigo Hebreos capítulo 3 y los versículos del 16 hasta el 4:2. Entonces, fíjense conmigo en Hebreos capítulo 3 y los versículos del 16 al 4:2. Dice aquí en Hebreos 3: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sigo leyendo en el capítulo 4 hasta el versículo 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros para alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Entonces esto es, este versículo básicamente es un resumen de lo que vamos a estudiar hoy. Si es por fe, por confianza en su palabra, por confianza en su misericordia, en su gracia, que una persona puede descansar en lo que Dios ya nos ha dado. Para el pueblo de Israel fue entrar a la tierra prometida, la tierra de reposo. Sin embargo, lo que tenemos nosotros como creyentes al confiar en Él es mucho más allá que algo terreno. No tiene nada que ver con promesas terrenales, sino con la paz de Dios controlando nuestra vida aquí en esta tierra, con la esperanza eterna de estar con Él para siempre. ¿Sí? De que un día no vamos más a tener la carne aquí eh, que afecta a nuestro modo de pensar cuando no estamos mirándole a Él, sino más bien que descansa en la obra terminada de Cristo Jesús. Sí, entonces, eso como un adelanto de lo que vamos a estudiar hoy día, viendo algunos ejemplos de lo que pasó, ¿no? Entonces, recuerdan que la generación que murió en el desierto, todos aquellos mayores de 20 años tenían que morir y pasaron 40 años que estuvieron divagando, vagando en el desierto, y durante todos esos años Dios siguió siendo fiel. Les proveyó de agua, su calzado no se desgastó, tenían agua que comer, pan que comer, el maná del cielo. Y todos los días pasó esto, ¿no? A pesar de su incredulidad, Dios seguía dándoles de comer. Pero tenían que morir para poder Dios introducir a aquellos que ellos dijeron les devorarían, ¿no? Entonces, el problema de los israelitas cuando los espías dieron el anuncio de que iban a ser aplastados como si fueran cucarachas, fue que rechazaron a Dios, a Dios, lo que Él claramente se había revelado hacer como un Dios fiel, poderoso. Rechazaron todo eso, no creyeron a su palabra, y por no creer en su palabra, desobedecieron, no hicieron lo que Dios pasó. Entonces, ese rechazo de Dios causó que no puedan entrar en la tierra de Canaán o en la tierra prometida que habla acerca del reposo, ¿no? Cuando para nosotros hoy en día muchas de las personas aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nos quedamos hasta ahí, que ahora porque Dios me ha salvado tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que esforzarme, portarme bien para agradarle a Él. Y en lugar de descansar en lo que Él ya ha hecho, nos ponemos a trabajar sin conocerle a Él y años, ¿no? Ahora, nosotros compartimos la palabra de Dios y vemos que la obra terminada de la cruz, que por el poder del Espíritu Santo una persona puede vivir la vida cristiana. Y me ha pasado varias veces que hay hermanos que dicen: yo he estado 20 años en el cristianismo, 30 años en el cristianismo, pero siento como que he nacido de nuevo, recién ahora al conocer esto. Y para algunos de ellos, posiblemente que recién creyeron en el Evangelio, nacieron de nuevo, pero hay otros que yo pienso que sí creyeron en la verdad, porque les pregunto: ¿y usted creyó en que Cristo Jesús pagó por sus pecados, que Él le salvó? Sí, dice, yo sí creí esto, pero no había ningún cambio, porque siempre estuve yo haciendo ese esfuerzo, ahora entiendo que es Él. Entonces pienso que ahora nací de nuevo. Pues la verdad es que la obra de la cruz, lo que Dios al mostrarnos en el reposo de
en Él, en el descanso, en Él obrando, tiene que ver también como si fuera el evangelio para los evangélicos, ¿no? Tenía un profesor en el seminario que decía esto en cuanto a la obra de la cruz. Es el evangelio para los evangélicos. El reposo para los evangélicos es ver a Dios obrar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo que ya somos en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con lo que Dios se ha dado a conocer? O creemos en lo que Él nos ha mostrado, o lo dejamos a un lado y continuamos a nuestra propia manera, ¿sí? Si un cristiano que ha nacido de nuevo, pero no está confiando en la obra terminada de Cristo Jesús para su vida, vive en tremendo activismo, en tremenda frustración, mucha hipocresía, y posiblemente está ya harto, cansado de tantas cargas impuestas y de un problema de una mala enseñanza, ¿sí? De una falta de ver la vida a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Hay un libro excelente que se llama Gracia y Verdad, y en este libro dice, la gracia no está separada de la verdad, y la verdad no está separada de la gracia de Dios. Entonces, no puede ser gracia si no está ligado a lo que Dios ha dicho, ¿ya? ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿no? Sí, veamos un ejemplo de esto, ¿no? Moisés, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y la salida del pueblo de Israel de Egipto es un símbolo o representa la salvación para un cristiano, porque un cristiano está esclavo del pecado, pero cuando cree en el Evangelio, creen en la obra de Jesucristo de haber tomado nuestro lugar, por lo que dice su palabra, que Dios nos perdonó en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo que viene a morar en él y nace de nuevo a la familia de Dios, y posicionalmente tiene todo lo que Dios le da a su Hijo Jesucristo. Tenemos lo que Cristo tiene, ¿sí? Para el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fueron salvos de la esclavitud de Egipto, como nosotros fuimos salvos de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y nos toca vivir por fe, ¿sí? La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 muestra que el Evangelio es la razón por la que podemos vivir tanto para la salvación como para la santificación, es decir, diariamente es por fe en lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 1 y el versículos 16 y 17, que son la clave del libro de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, entonces es por fe y para fe, y esto quiere decir fe de principio a fin, desde el nuevo nacimiento, en la santificación, en la glorificación, siempre es por confianza en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, ¿ya? Entonces, regresemos a Números capítulo 27, donde vemos que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida, pero aunque Dios le dijo que no iba a entrar porque él golpeó la piedra, la segunda vez golpeó la roca 2 veces, cuando Dios le dijo que únicamente le hablase a la piedra para que le dé las aguas. Por haber hecho eso, Moisés no entró al reposo en la tierra de Canaán, no pudo ver la tierra prometida, ¿sí? Sino que la vio de lejos nada más. Pero la siguiente generación sí entró, y Dios en su soberanía, en todos esos años,
había preparado a un hombre para que introdujese a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y ese hombre fue Josué. Ahora, miren conmigo en Números capítulo 27, los versículos del 18 al 23, y quiero leerles esto para que tengamos nosotros, veamos lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, Números 27 del 18 al 23. Y dice así, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y tú pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho que de él saldrán, y por el dicho que de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Sí? Ahora, Dios fielmente había provisto de esta persona para que introdujese al pueblo de Israel a Canaán, y era alguien que estaba confiando en el Señor. Dios dijo exactamente lo que Dios iba a hacer. También cuando Moisés golpeó la piedra 2 veces, en la segunda vez, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Ahora, veamos esto porque es importante ver que Dios lo que dice, hace, pero sigue mostrándole su misericordia. Le permitió ver lo que Dios, a Moisés lo que él iba a hacer. Sí, entonces, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 34, los versículos del 1 hasta el 5. Deuteronomio capítulo 34, los versículos del 1 al 5. Y dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Sí, si usted sigue leyendo esto, Moisés no necesitaba usar lentes como yo uso lentes, su vista no se había desgastado, su fortaleza, su vigor no se había desgastado, pero ahí murió. Es que Dios le llevó con él murió, ¿sí? Dios le mató físicamente, aunque él era de Dios, ¿no? Y está con el Señor, y un día le vamos a ver, pero no entró en el reposo, no entró en la tierra prometida. Ahora, ¿sí? Es muy importante que entendamos que, aunque parece esto severo de parte de Dios, Dios no le debía nada a Moisés. Más bien, Dios le trató con misericordia, ¿sí? Y lo mismo hace con nosotros, ¿sí? Él nos trata con su misericordia, no es porque nosotros nos merecemos algo, y esto es muy importante. A veces las personas tienen un mal entendimiento de Dios y se acercan a Dios pensando que si haces esto, Dios, entonces voy a dedicar mi vida por ti, ¿sí? Y no entienden que nosotros no hacemos, o un cristiano que depende del Espíritu Santo no hace las cosas para conseguir algo, sino hace lo que hace porque ya tiene todo en él, porque el gran amor de Dios le ha salvado, le
le motiva a hacer lo que hace. ¿Sí? Y eso habla de la vida de Jesucristo, una persona que experimenta la paz de Dios, el poder de Él, como veíamos en Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio, ¿sí? La justicia de Dios, que es una persona, que es Cristo Jesús, habla del poder para vivir la vida cristiana. Ese poder es el Espíritu Santo controlando a una persona que le cree, guiándolo. El control tiene que ver con una persona que por conocerle ha renovado su manera de pensar, ahora ve las cosas espiritualmente, ve como Dios las ve, si quiere decirlo como en el libro de Efesios, los ve desde arriba, ¿no? Desde el plano celestial es que puede hacer aquí y vivir en este plano terreno, ¿sí? Si no conocemos lo que somos en Cristo Jesús, tampoco podemos vivir aquí en esta tierra, ¿sí? Pero una persona que conoce el gran amor de Él puede descansar en eso y vivir de una manera que agrada a Dios porque es por su gracia, ¿sí? Ahora, Josué le tocó llevar al pueblo de Israel a Canaán, ¿sí? Y fíjense cómo es que esto pasó. Entonces, Moisés muere, sí, pero ahora le toca a Josué introducir a la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Entonces, quisiera que ustedes continúen conmigo la lectura de Deuteronomio capítulo 34. Y aunque me interesa principalmente el versículo 9, quiero leerles desde el versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Sí, y dice ahí, le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero lo importante es que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, y eso es controlado por la verdad, controlado por lo que conocía del Señor. Ahora, acuérdese esto. Dios salvó al pueblo de Israel no porque el pueblo de Israel era bueno, sino porque en su plan Él quería traer al libertador, quería mostrarles quién es Él, y a través del pueblo de Israel dar a conocer a todo el mundo de su misericordia, de quién es Él, ¿sí? Y este plan soberano estaba desde antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 9 nos dice esto, así como primera de Pedro, también. Ahora, fíjense en segunda de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es algo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, el mostrar su gracia, el salvarnos. No es por la fidelidad del hombre. Entonces, Dios aquí nos muestra un plan, un cuadro físico del plan de la salvación. Es completamente llevado a cabo por Él, ¿sí? No es por la fidelidad de la iglesia, y este plan tampoco lo puede detener ni Satanás, ni tampoco un gobierno que ponga regulaciones al día de hoy. No lo puede detener porque es el plan de Dios, y nada en este mundo puede opacar esto que Dios ya ha determinado, que es salvarnos por la obra de Jesucristo y darnos a conocer su gran amor, ¿ya?
Ahora, no todos entran en el reposo, y es decir, que aunque son creyentes, como los israelitas que salieron del pueblo de Egipto y ya no eran esclavos, no todos experimentan el descanso, la provisión de Dios, el ver que Él está obrando, y se quedan en el desierto, y lamentablemente es así. Ahora, fíjense lo que pasó con Josué también. Sí, aunque él introdujo a la tierra de Canaán, al pueblo de Israel, conquistaron pueblos, conquistaron naciones y vieron la fidelidad de Dios. Aún así, el pueblo de Israel mostró algo que pasa repetidamente en el hombre, y es que no cree a Dios, que duda de Él, ¿sí? Y que está enfocado en los hombres y no está enfocado en Dios. Ahora, vean conmigo lo que pasó al final de la vida de Josué, cómo Israel se vuelve nuevamente a la idolatría después de la muerte de Josué. Entonces, regresen conmigo, o más bien dicho, vamos conmigo a Josué capítulo 23 y los versículos 14 hasta el 16. Josué capítulo 23 y los versículos 14 al 16. Dice así: Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, antes de que Josué muera, él llama a los israelitas, les recuerda que lo bueno que había sido Dios, su fidelidad en sus vidas, y esto nos muestra que todo lo que Dios hizo no era por la fidelidad de los israelitas, sino por su amor, que nos recuerda a nosotros lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y el verso 19, que es que Él nos amó primero, y porque Él nos amó, entonces por eso nosotros le amamos, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4 y el verso 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es la razón, ese es el principio que nosotros encontramos aquí, ¿sí? No es porque nosotros somos buenos, sino es Él el que nos ama, ¿no? Ahora, lean conmigo lo que pasó después de la muerte de Josué, ¿ok? Miren conmigo Jueces capítulo 2 y los versículos del 7 al 13. Entonces, unas pocas páginas más adelante de Josué, encontramos en el capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el 13, lo siguiente. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Sí, hasta ahí, hasta el versículo 13. Pero se fijan que después de la generación o de Josué y de la generación que estaba con él, murió, otra vez se volcaron a la idolatría, rechazaron a Jehová, rechazaron a lo que él había hecho. Y esto nos lleva a ver lo que Jehová Dios haría con ellos. Entonces, fíjense lo que pasa en los versículos 14 y 15, nos muestra a nosotros lo que Dios hizo, ¿sí? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ok, la primera cosa es que dejaron a un lado a Dios, ¿sí? No le creyeron, no iban por confianza en Él. Empezaron a adorar a los ídolos y no a Dios, ¿sí? Recuerdan que en esta lección 27 nosotros vimos que Dios es un Dios celoso, ¿no? Y Dios entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos a su alrededor. A través de la historia, todo desde aquí en adelante, nosotros vemos al pueblo de Israel siendo conquistado, rechazaron a Dios, eran conquistados por otras naciones, adoraban, más bien dicho, estaban en pecado, eran conquistados por otras naciones, luego sufrían y pedían que Dios les salve, Dios mandaba un libertador, regresaban a Él y otra vez ese círculo vicioso, ¿no? Entonces dice aquí, y los vendió en manos de enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Versículo 15. ¿Sí? Ahora, esto nos muestra cómo pasa algo después de haber rechazado a él. Y verán los versículos 16 lo que pasaba después, ¿no? Y Jehová levantó jueces, estos jueces eran de él, que los liberasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Sí, se repite otra vez esta historia, el versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas, versículo 19, acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Sí, qué tremendo. Y eso es una foto de lo que pasa hoy día también al dejar de lado, ¿no?, a Dios, al no verle a Él en base a su palabra, en base a la verdad. ¿Sí? Una persona que anda en la carne sigue de mal en peor, se hace daño, ¿no? Dice el verso 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando con él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en la mano de Josué. Sí, este círculo vicioso
de Israel volcado a la idolatría, una nación que les oprimía, Israel que estaba sufriendo y pedía a Dios que los salve. Dios mandaba a un juez, los libraba, y mientras estaba el juez vivo, adoraban a Dios, moría y otra vez hacían lo mismo, otra vez regresaban a hacer lo malo, ¿no? ¿Sí? Es mejor descansar en la misericordia de Dios, en la obra de Él, en lugar de vivir por nuestras fuerzas. Pero para descansar en la misericordia de Dios tiene que ser en base a su palabra, en base a lo que Él ha dicho. En Éxodo 19, versículo 4, Dios les dijo: vosotros visteis cómo os he traído sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿sí? Y eso habla de la gran misericordia de Dios, una obra de gracia, ¿sí? De la misma manera que nosotros somos salvos por gracia, la vida cristiana también es por gracia, no es por nuestros méritos, ¿sí? Ahora, a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos esto, ¿sí? Y vemos que el hombre rechaza a Dios. Dios sigue estando fiel, pero siempre guarda un remanente, porque Dios nunca les abandonó, nunca les dejó. Siempre había gente que confiaba en Él, ¿sí? Y así fue, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, al final de la vida de Samuel, que era uno de los jueces también, sus hijos, que no eran obedientes a Dios, no fueron ellos los que continuaron para servir al Señor, ¿sí? Entonces, fíjense por un momento que Dios, al final del tiempo de los jueces, levanta a Samuel, y esta historia es muy importante también, que les animo a que lean todo el primer libro y el segundo libro de Samuel. Pero al final de la vida de él, vemos que sus hijos tampoco querían nada con Dios, ¿no? Fíjense por un momento en 1 Samuel 8, los versículos del 1 al 9, ¿no? 1 Samuel 8 y los versículos del 1 hasta el 9. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Sí, otra vez, en lugar de vivir bajo la gracia de Dios, querían vivir como las otras naciones, teniendo un rey. Rechazaron a Dios. Ahora, veamos algo muy importante, hermanos, que también pasó con los reyes y muestra otra vez cómo es el corazón del hombre, orientado al mal, no quiere nada con Dios. Esto de la vida cristiana es solamente Él en nosotros, posible por Él, ¿sí? Y aquellas personas de los reyes que dependían en Él, hacían la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, pero de todos,
realmente solo hay un Dios, perdón, un rey que buscó hacer la voluntad de Dios y el resto todos se desviaron. Y nosotros tenemos el ejemplo de David, que tenía el corazón de Dios, que habla básicamente, no es que él no pecó, sino era un asesino, pero él confiaba y dependía no en sí mismo, sino en la misericordia de Dios y en su gracia, ¿sí? Y es por eso que tenemos como un ejemplo de la vida de él a alguien que confió en el Señor, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos recuerda otra vez cómo es el hombre, ¿no? Génesis capítulo 8, versículo 21 nos muestra que el corazón del hombre está orientado al mal y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Y Efesios capítulo 2 y el versículo 1 también nos muestra que nosotros éramos igual, no queríamos nada con Dios, ¿sí? Él nos rescató de nuestra perversidad, nos sacó, Él nos trajo, no porque nosotros queríamos venir, sino Él nos sacó. Efesios capítulo 2 es paralelo con el libro de Josué, y todo el libro de Efesios es paralelo con el libro de Josué. Y lo que quiere decir paralelo es que aquí nosotros encontramos verdades, principios de cómo Dios obra y cómo Dios también nos tiene a nosotros en su gracia, nos tiene en el reposo, no por nosotros mismos, sino por Él, ¿no? Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí está la clave. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículos 8 y 9, que muchos se saben de memoria, ahora ya entienden el contexto, es por Él, por el poder de Él es el que hace esta obra maravillosa, ¿sí? Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido el plan de mostrarse cómo es Él, y lo va a hacer por su poder, nos trata con gracia, y en el Evangelio, ¿sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y es por el poder de Él, ¿sí? Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, hermanos, gracias a Dios sabemos que la vida cristiana es por el poder de Dios. En base a su palabra, el Espíritu Santo nos salva, y es en base a su palabra que el Espíritu Santo nos enseña y nos permite caminar y nos da el poder para vivir la vida cristiana, Él en nosotros, adorando al Dios Todopoderoso. Hermanos queridos, gracias a Dios por su palabra, y Dios mediante, la próxima semana continuamos con la lección 28. Saludos.